Trabajo en equipo. El resultado de aprendizaje es aplica las funciones gerenciales a su contexto estudiantil para comprender los factores que determinan el desempeño de las organizaciones. Y el criterio de evaluación identifica los factores que determinan la eficiencia y eficacia con la que un equipo alcanza sus metas. De grupos a equipos. El trabajo de personas en grupos es una realidad cada vez más frecuente. Y el motivo es muy simple. Un grupo diverso de personas es más creativo que un individuo. Todos ellos pueden aportar ideas variadas, distintas perspectivas y enfoques sobre un mismo problema. Dado que estamos trabajando cada vez más con grupos o equipos, se establece la pregunta, ¿cómo logramos que estos grupos sean eficaces? ¿Cómo logramos que en vez de tener solamente un grupo, tengamos realmente un equipo? Ejemplos de equipos o grupos son muchos. Aquí solamente algunos. Remando todos o trabajando todos en la misma dirección, trabajando todos por el éxito de uno, aportando cada quien con sus capacidades a un trabajo en común y claro, equipos que a veces no son tan eficientes y eficaces como nosotros quisiéramos. ¿Qué hacemos entonces para tener equipos de trabajo eficaces y eficientes? Bueno, un grupo son dos o más personas independientes que interactúan para lograr objetivos compartidos. Para lograr estos objetivos, cada persona realiza ciertas tareas o ciertas actividades. Entre todos los estudios que se han realizado sobre grupos, hay dos elementos que me gustaría destacar. El primero es que cada grupo pasa por etapas de desarrollo. Y el segundo, que dentro del grupo cada integrante asume distintos roles. Veamos cuáles son las expectativas que nosotros tenemos respecto al trabajo en equipo. Creamos estos equipos o grupos para enfrentar determinadas tareas. Y el grupo será exitoso en función del desempeño que tengan y también de la satisfacción que los propios integrantes tengan respecto a sus resultados y a sus logros. Lo importante es reconocer que este desempeño y los resultados que obtienen con respecto a las tareas se ven afectados por distintos factores. Primero, sin lugar a duda, están las condiciones externas que de alguna forma se imponen sobre el grupo. A continuación están los recursos con los que cuentan cada uno de los integrantes y elementos estructurales del grupo. Estos recursos y esta estructura determinan los procesos por los que pasa el grupo y estos a su vez el desempeño que tienen con respecto a las tareas. Para tener un buen desempeño requerimos tomar en cuenta las condiciones externas, los recursos de los integrantes, la estructura, los procesos e indudablemente las tareas que se le asignan al grupo. Apliquemos ahora este modelo de desempeño a las PGAs. Los factores del entorno externos impuestos son las cápsulas, las clases, las reglas. Los factores del grupo o de los integrantes del grupo son sus conocimientos, sus habilidades, sus competencias. Los factores que determinan al grupo en sí, su composición, su cohesión, su tamaño, las normas y los roles que ellos asumen. Los procesos dicen relación con las tomas de decisiones, cómo manejan los conflictos. Las tareas, bueno, son las PGAs y el resultado, la nota y el nivel de satisfacción que cada integrante del grupo tiene con respecto a su desempeño y el resultado obtenido. A continuación vamos a centrarnos en lo que son las normas y los roles. Para comprender esto de las normas y los roles es importante, antes que nada, mirar la historia de un grupo. Un psicólogo norteamericano analizó grupos y determinó que todos ellos pasan por esta fase. Una fase en que primero se enfrentan al conflicto de formarse, de coordinarse. Unos miran al cielo y ven ¿de qué se trata esto? A continuación ingresan a una fase de tormenta en que se empiezan a producir conflictos con respecto a cuál es la tarea, cómo lo enfrentaremos, pero es muy difícil. Vienen todas las dudas. Para resolver estas tormentas, los grupos establecen normas que les permiten colaborar y obtener resultados satisfactorios y les permiten avanzar a la próxima fase, que es la fase del rendimiento, del desempeño, en que se logran los resultados. Visto desde otra perspectiva, en la primera etapa de formación nacen preguntas tales: ¿quiénes somos? ¿En qué estamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? La tormenta: ¿cómo vamos a resolver nuestros conflictos y dificultades para tener un entendimiento compartido? Se hacen los primeros intentos para coordinarse el trabajo, los roles, el proceso. Cuando esto se logra, se establecen los acuerdos internos.
El grupo establece acuerdos sobre roles y responsabilidades, y la verdad es que ya podemos hablar más de un equipo que se convierte en una comunidad en que los grupos se adaptan y empiezan a trabajar en función de la tarea encomendada. Y el proceso y los roles, las responsabilidades ahora son herramientas que el equipo utiliza para su objetivo, hacer el trabajo. Y cuando este termina, levantar anclas. Como se ve en el punto 3, se establecen acuerdos internos sobre roles y responsabilidades. ¿Qué son estos roles? Un psicólogo inglés hizo un estudio profundo sobre los grupos de trabajo universitario en los años 80, mediados de los 70, y establece que un rol de equipo es una particular tendencia a comportarse, contribuir e interrelacionarse con los demás de una determinada manera. Analizando sin número de grupos, de cómo trabajan y los roles que asumen, él identificó estos 9 grupos de trabajo: el investigador de recursos, cohesionador, coordinador, cerebro, monitor evaluador, finalizador, implementador, impulsor y especialista. Estos roles son patrones de comportamiento de una persona en su relación con otras personas. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando estos patrones no se ajustan a las expectativas de las otras personas del grupo, nacen los conflictos. Nacen los desencuentros que no ayudan a lo que nos interesa, que es obtener un buen desempeño del grupo. La forma que los grupos normalmente tienen para superar estos conflictos son las normas, que son estándares o expectativas aceptadas y compartidas por cada integrante del grupo. El propósito de estas normas es alinear las expectativas con los comportamientos de cada una de las personas. Todo esto en función del desempeño del grupo. Volviendo a los roles que determinó el Dr. Belvin, cada uno tiene sus características. No voy a entrar en el detalle de cada uno de ellos, lo pueden ver en la página web que está a pie de página, sino que quiero resaltar algunos de los elementos importantes de lo que son capaces de hacer. El investigador de recursos, el teléfono que lo representa, es la persona que busca oportunidades y es capaz de desarrollar contactos. El cohesionador o cohesionadora es una persona que escucha e impide los enfrentamientos. Es aquel que mantiene el grupo unido, de alguna manera evitando conflictos. El coordinador o coordinadora aclara las metas, identifica los talentos, delega, hace que el grupo empiece a trabajar. Monitor y evaluador percibe las opciones que tiene el grupo y juzga cuáles son las mejores, mide, evalúa y ve qué está pasando para tomar las mejores decisiones. Cerebro, la cerebro, genera las ideas y resuelve los problemas difíciles. El especialista o la especialista aporta las cualidades y conocimientos específicos. Es la persona que sabe lo que hay que hacer o es la que aporta con los conocimientos para resolver el problema. Impulsor o impulsora tiene la iniciativa y coraje para superar los obstáculos. Empuja, avanza al grupo en la dirección de la tarea que quieren cumplir. Implementadora transforma las ideas en acciones y organiza el trabajo que debe hacerse. Es la persona que está enfocada en la tarea. Finalizadora, aquella persona que busca los errores, busca la manera de terminar, pulir y perfeccionar el trabajo de manera de terminarlo. Además de la característica descrita, las personas también contribuyen con otros elementos. ¿Cuál es el gran aporte que hizo el Dr. Belvin, además de identificar estos grupos? Es que reconoció que los buenos grupos son aquellos que logran un buen balance en estos roles. Más aún, analiza a las personas, analiza sus personalidades, sus rasgos de la personalidad de las personas y construye grupos de acuerdo a los rasgos de cada uno de ellos, de tal manera de ayudar en la construcción de equipos que van a ser eficientes y eficaces en el trabajo. Nosotros no podemos hacer eso, pero sí podemos ayudarlos a reconocer cuáles son las debilidades de cada grupo y dónde cada uno de ustedes puede aportar mejor. En esta cápsula hemos visto 3 conceptos fundamentales. Primero, que todo equipo pasa por diferentes etapas de desarrollo. Lo importante es superarlas de tal forma de llegar rápidamente a la fase de trabajo de rendimiento. Segundo, es que cada integrante cumple un rol o asume un rol que se ajusta mejor. Que los conflictos nacen cuando hay un desajuste entre el rol que cada persona cree tener o tiene y las expectativas que tiene el resto del grupo. Y segundo, los grupos eficientes y los grupos eficaces son aquellos que logran un buen balance entre los roles. En consecuencia, debemos preocuparnos por potenciar aquellos roles que están más débiles en el grupo que nosotros estamos trabajando. Y en tercer lugar, las normas permiten mejorar el trabajo,
permiten evitar conflictos y permiten solucionarlos rápidamente. Para apoyar este aprendizaje, dejaré 3 preguntas. ¿Cuáles son nuestros desafíos para tener un equipo eficiente? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar el desempeño de mi equipo? Como en todo equipo aparecen conflictos, ¿qué podemos hacer como grupo para que ellos sean pocos o mejor, para resolverlos rápidamente? El material de apoyo es el capítulo 11 del libro de administración de Robbins y Coulter y la página web del profesor Belmi.